Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase en la tarde de hoy. Vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor porque, pues a pesar de todas las cosas que suceden, pues nos permite honrar a Dios y adorarle a través de una clase bíblica. Señor, gracias te damos en esta tarde que tú nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos reunirnos para discutir tu palabra, para aprender de la misma, ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Ilumina nuestros corazones y dirígenos, Señor, y que podamos salir de aquí edificados para la gloria y para la honra tuya, Señor, y que seamos creyentes que honren tu nombre y bendigan tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio en todo lugar y en todo momento, Señor, y que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estábamos la semana pasada, dejamos la clase casi a lo último, nos quedamos en la pregunta número 10, porque esta vez sí la marqué, y estábamos hablando sobre lo que es la disciplina formativa, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la oración, la educación en la iglesia y todo eso. Y de hecho, los versos que leímos la semana pasada se encuentran en Colosenses capítulo 3, del 12 al 17, donde nos manda vestirnos como escogidos, como santos de Dios. Y que nos exhortemos y nos animemos unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Todo eso está en esa porción bíblica. Pero nos quedamos en la pregunta número 10, ¿ok? Así que lo que pues quisiera hacer es comenzar con esta pregunta y la semana que viene, mira. Y cuando terminemos, pues comenzamos con la clase de hoy, que tiene que ver más con la disciplina correctiva. Y vamos a estar 3 clases hablando sobre esa disciplina. Los versos de hoy están muy interesantes también, así que yo espero la participación de todos mis hermanos y que Dios nos ayude. La pregunta número 10 dice así. Adiós, pero si mi ayudante está ahí. A ver. Sí, ahí está mi ayudante. ¿Ve? Llegó ahí en photo finish, mira. ¿En serio? ¿No? Ah, pues, está bien. Okay. So, lee la pregunta 10. ¿Tú no tienes la pregunta 10? Sí, yo la tengo. Espérate, la leo un segundo, espérate. Rapidito. Ok. Ajá. No, es que tú sabes que me diste en la clase de ahora. Pero tú tenías la otra. Tú fuiste la que cogiste. Ay, mira, yo creo que yo cogí un papel de la cocina y a lo mejor era de Sí, la clase. ese mismo. Sí, porque Sí, tengo aquí. gracias a Cristal, damos gracias a Cristal. Porque se llevó tengo la hasta, pregunta. No puedo ni creerlo, porque perdón. tengo hasta la 9. Gracias a Cristal que se llevó la pregunta número 10 de la cocina. Se la llevo. Tengo la contestación. So, lee la pregunta. La pregunta dice así, ¿ok? La pregunta número 10. Gracias, Cristal. Sí. ¿De qué modo cantar es parte de cómo nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros? A la luz de esto, ¿cómo deberíamos enfocar los tiempos de alabanza corporativa en nuestra iglesia? Y está hablando de los versos de Colosenses, ¿verdad? Por ejemplo, déjame leerlo por aquí, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esos son los versos que tienen que ver con la pregunta número 10, que dice, ¿de qué modo cantar es parte de cómo nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros?
Y a la luz de esto, ¿cómo deberíamos enfocar los tiempos de alabanza corporativa en nuestra iglesia? A ver, ¿quién puede decir yo? Nadie. Ya empezamos mal. Bueno, estamos cantando en el mismo espíritu, animando uno a otro, cantando sana doctrina, cantando a Dios como una familia. Bien, muy bien. ¿Alguien puede decir más sobre eso? ¿De qué modo cantar es parte de cómo nos enseñamos y nos soltamos unos a otros? Y a la luz de esto, ¿cómo deberíamos enfocar los tiempos de alabanza corporativa en la iglesia? A ver, Maribel quiere decir algo. Sí. Bueno, lo que yo entendí fue que, por ejemplo, a veces estamos danzando y a veces como que nos pasamos un poco si está muy movida la canción. Y otra cosa es que he aprendido aquí es las cosas que debemos cantar. Por ejemplo, cuando yo llegué a esta iglesia, pues yo era muy danzarina y cuando yo llegué digo yo, wow, aquí no se danza. Entonces, he aprendido en el transcurso, mire, se ha aprendido que hay canciones que no son bíblicas. Por ejemplo, yo siempre digo, esa no le gusta al pastor y a mí me encanta. Que era el bendito proceso. Bueno, estoy hablando aquí con la hija de Marino y yo le estoy explicando lo que cantamos y le estaba diciendo que aquí somos muy estrictos en todo lo que es sana doctrina y las canciones que deben decir de alabar al Señor, no hablar mucho de uno. Eso lo hemos aprendido. Y la danzada, esa que me encanta, pero que a veces nos pasamos cuando la música es así. Eso no nos ayuda. Entonces debemos de apoyarnos en amor, diciéndole, mire mi hermana, bueno, en la otra iglesia había una señora que decía, yo me estoy desahogando, yo le decía, mi hermana se le está yendo la unción porque se está moviendo mucho. Y mire, de verdad, estamos aprendiendo, solamente digo que algo se nos pega, pastor, se nos queda, gloria a Dios por estas. Mira, Maribel, qué bueno que tú lo ves de esa manera. Yo trato a veces yo sé que mis hermanos no están de acuerdo con a veces con las cosas que enseñamos, y yo no quiero ser bien, ¿cómo diría la palabra? Estricto, tajante en algunas cosas y caer mal como en la manera que enseñamos, pero me da mucha alegría pues que mis hermanos puedan entender que lo más importante es la escritura, es la adoración al Señor correctamente. Yo no voy a entrarles realmente en el tema de la danza, aunque, ¿verdad? Solamente para decir algo. Y yo recuerdo que nosotros íbamos a una iglesia donde siempre, no importa lo que tocaran, había una hermana que se levantaba a danzar, se quitaba los zapatos y entonces comenzaba a brincar y llegaba hasta el frente danzando. Era todo el tiempo, siempre que había una canción. Entonces yo lo que veía era que distraía realmente la atención de todo el que estaba en la iglesia. Y yo creo que cuando nosotros asistimos a la iglesia es adorar a Dios y cualquier cosa que nos impida eh, acercarnos a Dios correctamente, y eso incluye distracciones como esta, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y me alegra, ¿verdad? Pues que nuestra iglesia piensen pues que lo estamos tratando de hacer seriamente y que han entendido mucho. Ya he escuchado varios hermanos que nos han hablado sobre el asunto de la letra. Yo creo que
esa enseñanza ha llegado bastante porque muchas de las cosas que cantamos pues no son bíblicas y no solo eso. Una de las cosas que decimos es que no necesariamente es que no esté en la Biblia lo que esté cantando, es si realmente lo que estamos cantando es apropiado para el culto de adoración. Podría ser que la letra esté correcta, pero quizás esa canción que estamos cantando no es la más apropiada para que la iglesia unida le cante al Señor un domingo, ¿verdad? Y cuando nosotros tratamos de escoger las alabanzas que cantamos los domingos, tratamos de que la letra sea una letra que exalte el nombre de Dios y que todos juntos podamos cantarle a Dios unidos y honrarle, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Nos vamos a reunir todos a adorar el nombre de Dios, así que tenemos que ir practicando desde ahora. Escribe Cristal en el chat que con letras de sana doctrina, las alabanzas. ¿Ok? ¿Qué dice la contestación de la pregunta 10, Glory? Dice, cantar es parte de la forma en que nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros, ya que nuestro canto no solo está dirigido a Dios, sino también a nosotros mismos. A la vez que adoramos a Dios, también nos animamos mutuamente con la verdad acerca de quién es Dios y lo que ha hecho. A la luz de esto, deberíamos acercarnos a los tiempos de alabanza corporativa de nuestra iglesia con nuestra atención dirigida hacia Dios. En primer lugar, dice, espérate, Sí, a la vez, espérate. A la vez que adoramos a Dios, también nos animamos mutuamente con la verdad acerca de quién es Dios y lo que ha hecho. A la luz de esto, deberíamos acercarnos a los tiempos de alabanza corporativa de nuestra iglesia con una atención dirigida hacia Dios en primer lugar, pero también hacia los demás al considerar cómo podemos animarnos y amonestarnos. Esto significa que el objeto del tiempo de canto corporativo en la iglesia no es que cada uno de nosotros tenga una experiencia emocional sensacional, sino que glorifiquemos a Dios, que nos edifiquemos mutuamente y que nuestros propios corazones sean instruidos a la verdad. Tremenda contestación. Qué diferente, ¿verdad? Lo que a veces nosotros escuchamos de lo que es la alabanza en la iglesia, porque pensamos que toda la alabanza va dirigida a que yo me sienta bien. Y si yo no sentí algo, bueno, la alabanza no estuvo tan bonita hoy. Pero cuando usted se da cuenta de que toda nuestra alabanza va dirigida a Dios, como dice la contestación, podemos entender de que no necesariamente es para que yo me sienta bien y sienta algunas cosquillitas, que no es malo, tampoco estoy diciendo que es malo, pero la realidad es que la adoración va dirigida a nuestro Dios. Y qué mejor hacerlo con letras bíblicas y canciones que honren la gloria de Dios por medio de letra que sea bíblica, ¿ok? Mira, la ayudante levantó la mano. Mira, es que recuerdo un día que tú diste un ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que desde que diste ese ejemplo, como que es más claro para mí ver el hecho del asunto de la reunión corporativa los domingos, ¿verdad? Yo creo que cuando entendemos que los domingos es el día que el Señor ha establecido para que su pueblo le adore, voy a dar el ejemplo, pero algo un poquito diferente, ¿verdad? Como tú lo diste en aquella ocasión. Y me imagino ahora, poniendo el asunto de cantar, un baby shower, ¿verdad? Y que nosotros vamos a celebrar, bueno, que viene un bebé en camino. Y el culto de adoración, nosotros tenemos que entender que lo que vamos es a adorar a nuestro Dios. Cuando nosotros vamos al baby shower, imagínate que nosotros hagamos juegos que sean dirigidos para otra cosa, que no sea la mamá que está celebrando el pronto nacimiento de su bebé. O que nosotros nos enfoquemos en hacer cualquier otra cosa, qué sé yo, en celebrar el aniversario de alguien que también es invitado allí,
y no estemos haciendo todo que esté dirigido hacia esa muchacha con su bebé. Yo creo que es bien importante que nosotros comprendamos a qué nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Y Dios en su misericordia nos bendice a través de los cánticos, a través de las oraciones, de la lectura de la palabra y de la predicación. Eso es como que un beneficio de nosotros ir a la casa de Dios a adorar, pero realmente de nuestro corazón debe salir el deseo de que no, yo voy a la casa de Dios, yo voy a adorar a Dios. Y lo que Dios haga en el culto de adoración, ¿verdad? Es un beneficio extra de los muchos que ya Él nos ha dado. Muy bien. Siempre que hablamos de la adoración y hemos tenido varias clases que tienen que ver con este tema, siempre terminamos extendiendo lo que tiene que ver con la adoración, porque es un tema bien tocado en las congregaciones. Escribe Lady en el chat: cuando buscamos una canción para las madres, procuramos que las palabras hablan de ellas, igual las canciones para Dios. Muy bien, a eso mismo es que nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a seguir con la próxima pregunta. Tú no la tienes tampoco, ¿verdad? No, Cristal se la llevó. Ok. Dice la pregunta número 11. ¿Cómo puedes enseñar, amonestar y animar a otros esta semana en base a lo que discutimos? Yo creo que esta pregunta era más para ya cerrar lo que es esta clase. No tiene una contestación en el libro, realmente es para que usted medite lo que se ha dicho. Y la segunda dice de qué formas intentas regularmente crecer como cristiano individual. ¿Cómo puedes aprovechar estas formas para ayudar a otros a crecer también? No sé. Entonces, con eso terminamos la clase de la semana pasada. Y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Interesante por demás la clase, especialmente los versos. Dice el título de la clase, que se llama Lidiando con el pecado, y va a contar con 3 clases. Esta es la parte número 1, lidiando con el pecado. La parte número 1. Así que estas próximas 3 clases nos van a hablar de nosotros como creyentes, parte de la Iglesia de Cristo, cómo nosotros como cristianos lidiamos con el pecado de mi hermano, ¿ok? Así que estemos pendientes sobre esta clase, muy interesante. Para empezar, empieza con una pregunta. Yo envié las preguntas ayer y dice la pregunta: ¿alguna vez has tenido alguna operación médica importante? ¿Cómo te sentiste en ese momento y cuáles fueron los efectos a largo plazo? Y la pregunta número 2 dice, ¿qué te habría sucedido si no te hubiesen realizado la operación? A ver, ¿quién puede hablar de eso? ¿Alguien ha tenido una operación? Yo estoy seguro. Sí, adelante. Bueno, yo tengo mucha experiencia sobre esto, pero la última que fue de la hernia, que fue la última, si no me lo habían operado, pues fue a vida o muerte, porque el doctor dijo que si iba a durar un poquito más, no me había muerto porque se me había estrangulado. Entonces fue bien frustrante por el dolor que me dio. Cuando fuiste allá, ¿cómo te sentiste cuando te fueron a operar? Bueno, yo estaba mal, yo hasta que después de la operación, porque mientras estaba ahí, yo estaba con un dolor que no sabía de mi existencia, el dolor era desesperante. Y en el momento de la operación, ¿estabas asustada, estabas contenta, alegre? No, cuando estaba en la operación, cuando realmente, como estaba con mucho dolor, como que no estaba dando mucho mente, pero cuando ya me iban a entrar para la sala del quirófano, que me iba a poner anestesia, sí, me cruzaron muchas cosas por la mente, porque como él dijo que me tuvieron que parar de emergencia, porque si no iba a perder la vida, me empezó a pensar a mi esposa, en Daniel, y a pedir al Señor que te diera misericordia y que me ayudara a salir. Sí, y eso contesta la pregunta número 2, que dice que ¿qué te habría sucedido si no te hubieses realizado esa operación? Pues
posiblemente hubieras perdido la vida si no te hubieras operado. Así que de eso que de alguna manera trata esta clase, mira cómo lo presenta el autor del libro. Dice que de alguna manera confrontar el pecado en la vida de otros, y esto ya lo llamamos la disciplina correctiva, es como una cirugía, ¿verdad? Primero es doloroso porque nadie disfruta ir a una sala de operaciones, pero es necesario. ¿Por qué? Porque estamos con una enfermedad y eso que está causando que nosotros nos sintamos mal tiene que ser quitado de nuestro cuerpo para que nosotros podamos sentirnos mejor. No le estoy preguntando a Naimi porque Naimi también pasó por una operación ahí interesante. Pero el pecado, el autor del libro lo está presentando de la misma manera. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios y nos disciplinamos unos a otros, es una manera también de extirpar eso que nos está haciendo daño a nuestras vidas. Y como en el caso de una operación, ¿verdad? Que posiblemente no te gusta, no es algo agradable. Yo recuerdo cuando yo estaba en el hospital y lo más que odio son todos esos sueros en los brazos, que uno no puede dormir bien, ni doblar el brazo para que esa manguita ahí por las venas, eso molesta mucho. Miguel, el foli. No lo usé, eso no lo usé, gracias a Dios. No he usado eso. Tú sí, ok. Pero es incómodo, ¿sabes? Es incómodo ir a una operación, pero uno sabe que es necesario para que uno pueda sentirse bien. Bueno, de la misma manera, el pecado es algo que nos está afectando. Y nosotros, los hermanos, tenemos que amonestarnos unos a los otros, aunque nos duela, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque al final es para nuestro beneficio. Igual que después a largo plazo tú te vas a sentir mejor, porque sacaron eso que está molestando tu cuerpo. Pues en el caso del pecado también va a suceder lo mismo. Esa carga del pecado va a venir el arrepentimiento y entonces va a haber un fruto de arrepentimiento y paz interior por haber aceptado esa corrección, ¿verdad? La idea principal dice así: Dios nos llama a confrontar, escuche bien, Dios nos llama a confrontar y a restaurar amorosamente a los miembros de nuestra iglesia que se encuentran atrapados en el pecado. Dios nos llama a confrontar y a restaurar amorosamente a los miembros de nuestra iglesia que se encuentran atrapados en el pecado. Naimi. Dios los bendiga a todos los hermanos. Amén. Podemos decir que es una disciplina también, ¿verdad? De hermano a hermano. Exacto, de eso que se trata. Estamos hablando de la disciplina correctiva, ¿ok? Ya hablamos de la disciplina, ay, se me olvidó el nombre, disciplina formativa. Formativa. Qué malo soy, yo tengo una memoria tan mala. Ya hablamos de la disciplina formativa y ahora estamos hablando de la disciplina correctiva, y estas 3 clases que vienen trata sobre la disciplina correctiva. Yo he dicho anteriormente, ¿verdad?, que no es un tema que se toque mucho. De hecho, antes de leer algunas cosas, yo no lo aprendí en ninguna iglesia. Prácticamente leyendo algunos libros que me he dado cuenta de que pues existe lo que es la disciplina correctiva. Lamentablemente nadie le gusta ser corregido y por esa razón pues muchas iglesias no utilizan esto, pero está en la escritura, ¿ok? Entonces, no voy a leer el comentario de Jessica, no me gustó. Dice, en Gálatas 5, Pablo apunta a la libertad que tenemos en Cristo y al poder que tenemos en el Espíritu Santo para obedecer a Dios. En Gálatas 6 nos explica cómo debemos lidiar con nuestros pecados en la iglesia. Así que este capítulo de Gálatas 5, perdón, Gálatas 6, del 1 al 5, nos va a decir cómo nosotros tenemos que
lidiar con el pecado en la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a leer estos versos y comenzamos con las preguntas que están súper interesantes hoy, súper interesantes. Dice así Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Sí, puede ver usted entonces qué interesante, ¿verdad? Los versos de la tarde de hoy que nos hablan de cómo confrontar el pecado de mi hermano. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que yo espero que mis hermanos hoy se envuelvan en la discusión. Okay. Para efectos de grabación, Sí. El comentario de Jessica, que es tu cuñada, que no lo leíste, No. no es que no acostumbras no leer los mensajes de los hermanos cuando opinan. Y no, ya dijo la edad. Ah, es que se fue directo a mí. Ajá. Ay, perdón. Y entonces, pues si alguien ve la grabación, ¿verdad? Podría creer que es serio tu comentario. Solamente para hacer la salvedad. Ah, sí, sí, sí. Ok. La pregunta número 1 dice, ¿crees que las instrucciones de Pablo aquí eran solo para una situación específica de las iglesias a las que él estaba escribiendo o son directrices generales para la vida de la iglesia? Explica tu respuesta basándote en el texto, ver especialmente el versículo 1. Y la pregunta parafraseada es, ¿tú crees que Pablo escribió esto a todo el mundo o simplemente era un caso específico en esta iglesia? Según el verso 1. Maribel. A todos los miembros de las iglesias, a todo el mundo, porque en clases pasadas hablamos de que todos somos responsables. Yo creía que no era el pastor el responsable de todo lo que pasaba, pero somos todos responsables de si el pastor está, de todo, somos responsables todos, amén. Amén. Estás en mute. Estoy en mute. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esa? Muy bien, muy buena respuesta. ¿Alguien quiere decir algo más? Mercedes, ¿quiere decir algo? Sí. Adelante, Mercedes. Dice que a todos los espirituales, eso quiere decir a todos los creyentes en Dios, sin excepción de personas. Todos los que creen en el Señor Jesús, esto es para nosotros, porque nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros con mansedumbre, dice su palabra. Y considerándonos como a nosotros mismos, como si amamos al hermano, lo consideramos como si fuera yo misma que estuviera pecando. Yo puedo llamarlo, pero con todo el amor que el Señor ha puesto en mí y con palabras del Señor, amonestarlo. Amén. Muy bien, muy bien. Jessica. Saludos a los que no había saludado cuando comenzó. Miguel, era un mensaje privado. ¿Qué emoción tú tuviste ahí? Mira, Jessica, lo que pasa es que cuando yo estoy hablando, yo veo que llega un mensaje y lo leo, pero no puedo leer si es para todo el mundo o es un mensaje. Pero de igual modo, por eso, querido cuñado, se te están olvidando las cosas. Sí, ese fue el mensaje que se me está olvidando por la edad. Por la edad. Retomando el tema,
ayer en el estudio bíblico de la iglesia acá, nosotros en Puerto Rico, una parte se dirigía a eso. Y yo creo que es por el testimonio mismo de la iglesia que nosotros tenemos que hacer todas esas acciones. Que no nos, ¿verdad? Que no nos gusta porque pues tenemos que sentir esa situación de enfrentar a un hermano, pero es por el testimonio mismo de la iglesia, ¿verdad? Y de Jesucristo y de quien nosotros representamos, que tenemos que velar porque nos comportemos como debe ser. Ajá. Y yo creo que un poquito más adelante va a decir exactamente eso que tú acabas de decir, pero no estoy seguro si es un poquito más adelante o lo leí en otro lado, Jessica, pero sí, tienes toda la razón. Glory, ¿qué dice la respuesta de la pregunta número 1? Ok. Dice, espérate. Dice, las instrucciones de Pablo en el versículo 1 son aplicables a todos los cristianos en todas las iglesias. Él no está escribiendo acerca de una situación específica porque dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si alguna persona en cualquier momento de la historia, en cualquier parte, fuere sorprendido en alguna falta. Ahí está hablando general. En un asunto en general, ¿ok? Muy bien. Pregunta número 2. Según Pablo, ¿quién debería hacer algo cuando alguien es sorprendido en una transgresión? También puede ir al verso 1 como referencia. A los que son espirituales. Muy bien. Ese es fácil. Sí. ¿Verdad? Pues Pablo dice que los que son espirituales han de hacer algo al respecto. Muy bien. La pregunta número 3 dice. Sí, no vamos a poner a cualquier persona a jugar casos, ¿verdad? Que son de la índole seria, ¿verdad? Que tienen que ver con disciplinas y todas esas cosas. Pues tienen que ser los espirituales en la congregación. Ok. La pregunta número 3 dice, lee Gálatas 5, 16 al 25, según la enseñanza previa de Pablo en Gálatas. ¿Qué significa ser espirituales o espiritual? ¿Quién quiere leer Gálatas? Gálatas 5, 16 al 25. ¿Quién lo busca? Neimi, adelante. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Leo el 26? No, hasta el 25. Pero la pregunta entonces es, según esos versos que acabamos de leer, ¿qué significa entonces ser espiritual? Según los versos que acabamos de leer. Yo tengo acá que actúa o anda en el espíritu o según el espíritu, que doblega la carne, que es espiritual. Eso es lo que tengo. Amén. Muy bien. Que tiene dominio propio de todas estas cosas que invaden el cuerpo de cada uno de nosotros.
y ponemos nuestra mirada en Cristo y en agradarlo, ¿verdad? Por medio de los frutos del Espíritu que Él tiene dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ser espiritual no es solamente, no es todo, solamente ver, ¿verdad? El aspecto de no practicar ciertas cosas que están en esos versos, sino que te dice también cuáles son las cosas que hace una persona espiritual. Y entonces nos da una lista también de cuáles son esas cosas que hacen las personas espirituales. Esos son los que realmente van a ayudar con espíritu de mansedumbre a su hermano que está en pecado, ¿ok? Wilmer y después Naomi. Wilmer o Elizabeth. Dios le bendiga. Wilmer, dale. Ese es el texto, pues deja muchas cosas saber, pero una de lo principal que está hablando claramente de ser espiritual. Pues la palabra nos enseña, y creo que en el libro de Efesios habla mucho de eso, que nosotros tenemos que morir nosotros. Muchas veces pues, nos habla como que seamos imitadores de Dios y el patrón que nos deja Cristo. O sea, sed imitadores de vuestro Padre Celestial, imitadores de Dios, así como Cristo se entregó por cada uno de vosotros. Entonces, para ser espiritual hay que morir la carne completamente. Y eso es muy difícil, porque la contienda, los enojos, esas cosas viven en nosotros. Pero no es difícil cuando, como dice el apóstol Pablo, que al que está en el espíritu no hay ley para todas esas cosas. Para mí ser espiritual es morir tus deseos para vivir para Cristo. Muy bien, me gustó esa respuesta, Wilmer, muy bien. Naomi. No, que tú dijiste que no es solamente uno dejar de hacerle unas cosas, ¿verdad? Que está escribiendo el apóstol Pablo, sino es uno demostrar los frutos del Espíritu, porque hay personas en la ley, ellos, algunos de ellos, ¿verdad? Trataban de vivir una vida moralmente correcta, pero sabemos que no tenían ningún tipo de fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque no estaba en ellos, realmente no estaba en ese momento. Y es lo que diferencia a veces a las personas que quieren tratar de ganarse el cielo evitando unas cosas y aquellos que realmente están viviendo porque Dios ha transformado su corazón. Muy bien, totalmente de acuerdo en eso que tú acabas de decir. Glory, la respuesta número 3, ¿no? Si alguien no tiene más comentarios sobre esa. Dice, como vemos en el pasaje inmediatamente anterior, Gálatas 5, 16 al 25, cuando Pablo dice espiritual, se refiere a alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en él y que por tanto se esfuerza en contra de su carne para hacer lo que Dios manda. En un sentido, el término espiritual de Pablo podría referirse a todos los cristianos, y a veces es así, pero en este caso, en este contexto, probablemente se refiere a algo más específico, como los que sois espiritualmente maduros, o los que estáis caminando más en sintonía con el Espíritu. Y ya que el contraste es con alguien que es con alguien que es sorprendido en pecado. Sí, ¿entendieron esa respuesta? El autor está diciendo que cuando habla en este caso de espirituales, ¿verdad? Mirando el contexto del pasaje que estamos leyendo, se está refiriendo más a una persona que está en sintonía con el espíritu, en contraste con la persona que está en pecado. ¿Okay? Los espiritualmente más maduros en la congregación son los que deberían de llevar asuntos como estos en la iglesia, los espirituales, a las personas que son más maduras en la iglesia. Amén. La pregunta 4 dice, ¿qué responsabilidad de Pablo? ¿Qué responsabilidad da Pablo a los que son espirituales? ¿Y por qué en esto? ¿Y por qué es esto importante para la salud de la iglesia? ¿Qué responsabilidad da Pablo a los que son espirituales y por qué
es esto importante para la salud de la iglesia? Y da como referencia, sigue dando personas. Amy. Y después Bueno, Maribel. yo creo que la contestación es el versículo 4 que dice así: que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Maribel. Del versículo 1 dice, restaurar a los hermanos que han fallado con un espíritu de mansedumbre, considerándolos a ellos como a nosotros mismos, que también pudiéramos ser tentados y pecar. Amén. Muy bien. ¿Alguien más puede decir algo sobre esa pregunta? ¿Qué responsabilidad da Pablo a los que son espirituales y por qué esto es importante para la salud de la iglesia? ¿No? ¿Sí? Gloria. Ok, dice, Pablo da a los que son espirituales la responsabilidad de restaurar al cristiano que está en pecado con un espíritu de mansedumbre. Esto es importante para la salud de la iglesia porque si el pecado no se controla, se extenderá por todo el cuerpo. En 1 Corintios 5:6, Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego pasa a exhortar a los corintios a lidiar adecuadamente con el pecado que hay en medio de ellos. La salud espiritual o la salud de la iglesia depende de nuestra habilidad para lidiar adecuadamente con el pecado, porque todos seguimos luchando con el pecado y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Y yo creo que aquí está la contestación o lo mismo que dijo Jessica ahorita, ¿verdad? Que estaba hablando sobre que esto afecta a la iglesia en general. Y eso es lo que está diciendo aquí, que si no controlamos el pecado en la iglesia, se extenderá por todo el cuerpo y eso no es lo que Dios quiere para, para la iglesia. Algo importante que, no quiero entrar porque creo que si contesto esto, voy a contestar la siguiente pregunta, así que me quedo tranquilo. Dale por la otra pregunta. ¿Con qué espíritu debemos restaurar a los que pecan? Sí, yo iba a contestar esa pregunta, dale. ¿Con qué espíritu? El espíritu de mansedumbre. Esa pregunta tiene dos partes. Pero yo Sí, no, tiene más preguntas, Glory. Tiene A y B. Pero sí es la contestación que diste, Maribel, ¿verdad? Sí, muy bien. Que son espirituales, deben restaurar con espíritu de mansedumbre. La A dice, ¿qué es lo opuesto a este tipo de espíritu? Y da ejemplos prácticos. Vamos a ir pregunta por pregunta. ¿Qué es lo opuesto a este tipo de espíritu? De mansedumbre, exacto. Sí. Un espíritu de orgullo o un espíritu crítico. Puede ser. ¿Orgullo y qué? ¿Orgullo y qué, Becky? O crítico. Crítico. Ajá. Sí. Uh-huh. El autor es eso mismo, pero el autor lo llama de otra manera, pero muy bien. Superioridad. También. Uh-huh. Altanería también. A ver, dice, ajá. Dice la contestación que lo Un opuesto espíritu legalista. También. Dice que lo opuesto a este tipo de espíritu es una actitud áspera y de juicio, que pretende infligir más culpa al pecador en lugar de llevarle a ver la gracia de Dios en Cristo. Ouch. Y yo creo que, Glory, ese asunto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a donde nuestro hermano con un espíritu de mansedumbre es bien diferente totalmente a todo lo que mencionamos antes, orgullo, señalamiento, con una actitud áspera, a sentir la persona más culpable de lo que ha hecho. Yo creo que si vamos con la actitud que no es
no va a haber restauración de parte de la otra persona. Es necesario que nosotros vayamos con mucho amor y con un espíritu de mansedumbre, ayudar a mi hermano, ¿ok? Y honestamente no se puede hablar mucho, porque si hablo mucho contesto la pregunta que viene, así que tengo que quedarme callado. Mira, una cosa es que hoy mi jefa nos decía, Miguel y a mí, ¿verdad? Que hay veces que uno tiene que ir con honey en vez de con vinagre. Ok. La próxima pregunta dice, ¿por qué es importante Con miel en vez con de... miel en vez de vinagre? O Sí, dulce, hay que ir con dulce en vez de con agrio, algo así. exacto. Dice, ¿por qué es importante restaurar a alguien con este tipo de espíritu? ¿Por qué es importante? Maribel. Bueno, yo siempre digo que todo se puede decir. El punto está en cómo tú lo digas, porque hoy yo estoy de este lado, pero mañana puedo estar del otro lado. O sea, que a veces no llamamos a alguien, ¿cómo se dice? Bueno, a decirle algo a alguien, a tratar de ayudarlo. Entonces, como que nos creemos que somos los más grandes. Yo soy la directora de damas y con este título, cosa, entonces yo puedo decir y hacer cualquier cosa. Todo se puede decir, pero depende cómo lo digamos. Entonces, yo tengo acá, porque también nosotros podemos estar en el lugar de esa persona. Un día estamos de este lado, pero mañana podemos estar del otro lado. Y debemos hacerlo con mucha humildad y con respeto, sobre todo, en amor. Y vuelvo, ¿verdad?, a decir lo que iba a decir ahorita. Ir con la actitud incorrecta puede crear más problemas que soluciones. No podemos ir con un corazón altanero, con señalamiento, como dijo Maribel, porque uno no sabe la semana que viene qué es lo que va a ocurrir. Y en este mundo todos somos pecadores, mi hermano. Todos fallamos, aunque no queremos agradarle al Señor, pero lamentablemente fallamos y es nuestro, ¿cómo diría? Puedo decir deber, ¿verdad? Ayudar a otro. Y a la misma vez cuando lo hacemos, no lo estamos haciendo simplemente por el hecho de señalarlo y yo ver que, oh, encontré que el hermano está pecando y bla, bla, bla. No, no. Realmente es con el propósito de que esa persona sea restaurada. Entonces no podemos ir con un corazón crítico a tratar de restaurar a la persona porque realmente no va a ser restaurada, ¿ok? Amén. Dice, es importante restaurar a alguien con este tipo de espíritu por estas razones. En primer lugar, cuando confrontamos el pecado de otra persona, es importante que reconozcamos que también somos pecadores y que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si no reconocemos esto y no cultivamos un espíritu de mansedumbre como resultado, podemos llegar a llenarnos de orgullo y justicia propia. Y en segundo lugar, es importante tener un espíritu amable porque a nadie le gusta ser confrontado. Cuando alguien te enseña su pecado, te señala tu pecado, es fácil ponerse a la defensiva o incluso enojarse. Por tanto, el que va a corregir el pecado de otro debe hacerlo con la mayor bondad y paciencia posible, estando listo para apaciguar conflictos en lugar de echar la leña al fuego. Y yo creo que ese segundo punto ya lo habíamos discutido antes, Glory. El asunto de la corrección no es fácil, no es fácil. Mira, yo soy uno que a mí se me hace difícil ser, ¿cómo te digo? Blandito, ablandar las palabras, usar las palabras adecuadas. Y yo por eso a veces no hablo, porque digo, si yo digo lo que estoy pensando, quizás meto la pata. Entonces tengo que tener que buscar las palabras adecuadas para no herir a las personas, porque no es que yo los quiero herir, es que realmente si no lo hago correctamente lo voy a hacer. Y entonces cuando uno está corrigiendo,
rápido la otra persona se va a ir a la defensiva, ¿verdad? Se va a querer defender porque es nuestra naturaleza que nos defendamos, aún sabiendo que lo estamos haciendo mal. Y yo di el ejemplo hace como una semana de mi trabajo, ¿verdad? Yo sé que yo tengo un trabajo, yo sé que yo tengo un jefe y el jefe mío me dice tienes que hacer esto y cuando no lo hago me puede llamar la atención. Miguel, no hiciste esto. Mira, yo sé que él tiene la razón, yo sé que yo no lo hice y por tal razón como jefe él me lo está corrigiendo a mí. Lo hice mal, me corrige el que me tiene que corregir y como quiera yo no voy a sentirme bien, ¿sabes? No me voy a sentir bien, me molesta. Y te lo dice bien, y aunque te lo diga bien. Aunque me lo diga bien, cuando se va digo, uy, ¿por qué me...? ¿Sabes? Uno por dentro dice, pues no debí de haberlo hecho, ¿sabes? La corrección nunca es algo que es agradable. Entonces, por esa razón, cuando nosotros vamos a corregir a nuestro hermano, tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, porque puede la otra persona sentirse herida o ofendida, aunque nosotros no queramos hacerlo, ¿ok? Y ese espíritu debe estar en la corrección. Dice Lady en el chat que debemos tener misericordia como Dios tiene con nosotros. Y Naomi escribe, súper difícil esa tarea que Dios nos llama. Pero Naomi, es súper difícil. Y yo creo que es tan difícil, Naomi, que muchas iglesias no lo hacen. ¿Saben? Han optado por este asunto de la disciplina, no utilizarla en la iglesia. Y tú ves que la iglesia se convierte como en un tipo de club social donde tú vas los domingos y ya, ¿sabes? Pero tú no estás realmente eh, guardando a tu hermano, porque realmente cuando tú estás guardando a tu hermano y le estás señalando su pecado realmente y lo estás corrigiendo, tú lo amas y lo estás ayudando y por eso es que lo hace. La corrección para algunas personas lo ven como una manera de que tú te estás entrometiendo en lo que no te importa, tú te estás entrometiendo en mi vida privada, pero realmente la Biblia nos llama a que nosotros con espíritu de mansedumbre, mi hermano, recuerde bien esa palabra, no es que estemos pendientes, déjame ver si peco, espérate, mira, ya lo vi, tú me entiendes, no se trata de eso, se trata de que con un espíritu de mansedumbre nosotros podamos corregir a nuestro hermano para que mi hermano deje de pecar, ¿ok? Eso es lo que nos llama a la palabra del Señor y sí, es una tarea difícil. La próxima pregunta dice, en términos prácticos, ¿qué pasos son necesarios en la restauración de alguien que es sorprendido en pecado? ¿En qué términos prácticos, qué pasos son necesarios en la restauración de alguien que han sorprendido en pecado? ¿Qué es lo primero que uno hace? Ay, santo. Bueno. Yo tengo acá. Bueno, orar por esa persona. Buscar una palabra como que vaya acorde para entrarle así, mira. Ponerse en el zapato del hermano. No juzgarlo, sino escuchar, entenderlo y mostrarle nuestro apoyo. Y por ahí María se va. Amén. Le dejo a Neimi que siga. Neimi, levanta la mano, a ver. Bueno, la Biblia nos dice en Mateo 18, 15 a 17, los pasos que tenemos que tomar. Muy bien. Muy bien. Digo. Mire, esa contestación está bien larga en el manual de nosotros, así que... Pero no es como que exageradamente larga. ¿La 6? Sí. Tiene como 4 o 5 pasos.
6 pasos. 5. 5 pasos que, vuelvo y digo, no son cosas sencillas, no son cosas de las que estamos acostumbrados a escuchar, pero que están en la escritura. A ver, Glory, ¿qué dice ahí? Bueno, dice que en términos prácticos, la restauración de alguien que es sorprendido en pecado implica, número 1, confrontar el pecado de la persona trayéndolo a su atención y recordándole por qué está mal según la escritura. Número 2, recordarle el evangelio a la persona, la buena noticia de que a través de la muerte sustitutiva de Cristo por nosotros, Dios nos considera como totalmente justos delante de Él y perdona todos nuestros pecados a través de la fe en Cristo. 3, recordarle a la persona que a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para vivir vidas que sean agradables a Dios. Es importante recordarle esto a la gente para que no pierda la esperanza a causa de su pecado, sino que encuentre esperanza en que pueden superarlo con el poder de Dios. 4, proporcionar toda la ayuda práctica y el aliento para ayudar a las personas a superar este pecado en el futuro. Y número 5, ayudar a las personas a trabajar a través de la reconciliación con los demás o la restitución por los daños cometidos cuando sea necesario. Larga, ¿viste? Interesante, ¿no? Muy interesante. Especialmente la primera cuando dice confrontar el pecado de la persona, ¿verdad? A nosotros se nos hace bien difícil eso. Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le entro al hermano? Bueno, ya tuviste que lo primero que Maribel dijo, bueno, orar por mi hermano, ¿verdad? Y sí, tenemos que orar por nuestro hermano. Es necesario que lo hagamos. Lo difícil realmente es confrontar el pecado de mi hermano. Y yo creo que ahí es donde, en el comienzo es donde a veces nos trancamos. A mí me gusta mucho un ejemplo que Glory da a veces, ¿verdad? Cuando nuestra hija vio a alguien haciendo algo y nos dijo, mira, es que yo vi a fulano que hizo esto. Y lo que Glory le dijo, sí, pues la Biblia dice que tú tienes que ir donde él y hablar con él. Y decirle, ¿sabes qué? Hiciste esto. Y entonces ella no sabía cómo hacerlo. ¿Sabes? Se le hizo bien difícil llamar a esa persona y decirle, mira, yo te vi haciendo esto, y no se supone que tú como cristiana estés haciendo esto, por esto, por esto y por esto. Pero lo hizo. La persona la escuchó y le entendió lo que en aquel momento ella le estaba diciendo. O sea, tampoco lo cogió a malo cuando se le señaló. Pero es para que usted vea que eso es lo que Dios nos llama a nosotros, protegernos de alguna manera los unos a los otros, aunque vuelvo y digo, es sumamente incómodo el asunto de confrontar a mi hermano con su pecado, porque lo primero que te van a decir, pero que tú tienes que estar pendiente a eso. ¿Sabes? Esta es mi vida, dicen algunos. Hoy en día esa es la excusa de todo el mundo. Yo hago con mi vida como yo quiera. Pero mi hermano, en la iglesia, si somos creyentes, nosotros debemos de amonestarnos los unos a los otros, ¿ok? Y estar pendiente de mi hermano. Y créeme que posiblemente no te vas a sentir bien, igual que la enfermedad, igual que el médico, pero al final te vas a dar cuenta de que eso que sucedió fue para tu bien, ¿ok? Amén. Pensando en eso mismo estaba de cuando dabas el ejemplo al principio de la clase sobre la enfermedad, ¿verdad? Duele, pero cuando te lo quitan, eres feliz. Especialmente un dolor de muela, ¿verdad? Mira, Neymar. Exacto. Cuando te duele una muela, y ese doctor te pone la anestesia. Primero uno ve esa aguja gigantesca, ¿verdad? Porque yo no sé por qué los dentistas tienen que tener esa aguja tan grande, son más grandes que todas las demás.
Pero cuando te ponen eso en un dolor de muela, tú te sientes feliz. Ok, pregunta número 7 dice, ¿qué le dice Pablo a los que están restaurando a otros con respeto a sí mismos? ¿Y por qué crees que este tipo de labor podría conducir a la tentación? Repito, ¿qué le dice Pablo a los que están restaurando a otros con respecto a sí mismos? ¿Y por qué crees que este tipo de labor podría conducir a la tentación? Bien, que esto está interesante hoy. Bueno, yo puse aquí, que tengo aquí, que debemos considerarnos como si fuéramos nosotros el que está en ese pecado, en esa situación. ¿Y el por qué? Ok, el por qué, porque a veces pensamos, como dije ahorita, que como somos en lo que estamos como santo, ¿cuál es la palabra? Mira, Maribel, la Que nos pregunta pensamos dice, como que, ¿por qué crees que este tipo de labor podría conducir a la tentación? o si por ejemplo cuando somos nosotros que estamos llamando la atención, ¿verdad? Nosotros nos creemos como que somos lo máximo y entonces ahí como que nos llenamos de ese ego, de esta, algo así, me copió. Eso. O sea, que nos creemos superiores y ahí viene el pecado también para nosotros, que podemos también entrar en pecado, ayudando al otro, entonces también entramos al pecado. Más o menos así. Buenas noches, yo quiero compartir algo también. Glory, si se quita de mí un lado. Adelante, Yaneiri. Ese es Yaneiri, qué bueno, bienvenida. Amén, aquí estamos. Qué bueno. En adición a lo que dice Mari, también podría conducirnos al pecado, porque a veces pudiéramos ir a dar una sugerencia, un mensaje, la palabra, mira, tú estás incurriendo en esto, de acuerdo a la escritura, te recomiendo, vamos a leer. Esa persona puede de hecho intentar hasta convencernos y uno puede al final hacer lo mismo que esa persona está haciendo. O sea que hay que tener mucha también fortaleza espiritual para uno no flaquear, porque como hemos visto que las mentiras a veces, o sea, Satanás se vale de cosas que de manera natural son buenas, pero las utiliza para tergiversar y llevarnos a hacer lo malo. O sea que quería agregar eso también. Muy bien, yo creo que Pablo sabe, ¿verdad? Que todos nosotros no somos perfectos y que hoy en día, ¿verdad? Un día estamos contentos y sin ninguna razón al otro día estamos tristes, sin ninguna razón. Y de la misma manera, ¿verdad? Hoy estamos muy bien, mañana podemos pecar y caer en la misma falla del hermano, ¿ok? Y entonces, cuando tú estás corrigiendo a tu hermano, tienes que considerar que puede ser posible que en el futuro tú también caigas en una falta como esa, debido a que somos humanos, somos seres caídos y no somos perfectos. Entonces, podemos cometer posiblemente la misma falta o peor que la de mi hermano. Y cuando nos vayan a corregir, quisiéramos, ¿verdad? Que nos corrija a nosotros, cuando nosotros caigamos en un error, nos corrija con el mismo espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Para que no nos sintamos mal. Yo creo que Will me levantó la mano, si no me equivoco. Will, te vi. Fui yo, Elizabeth, adelante. pero Neymi la había levantado antes. Neymi, yo no lo estoy viendo a Neymi. A ver, Sí. Neymi. No, que yo iba, gracias hermana, yo iba a comentar que también podemos ser tentados a la persona que esté restaurándolo, porque
cuando pues sabemos que vamos a ir con mansedumbre, con humildad, con bondad, ¿verdad? Pero siempre, como tú dijiste al principio de la clase, siempre cuando vamos a confrontar el pecado, duele y a veces la persona que está recibiendo la corrección, pues está cegado en ese momento, ¿verdad? Porque está pensando que no, que se siente cómodo, se siente mira, cómodo en lo que está haciendo. Mira, Neimi, a veces está cegado, a veces lo reciben bien, ¿sabes? Te digo, oh, gracias mi hermano por... Sí, claro, claro. Pero tenemos que entender que cuando vaya a ocurrir eso, puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Sí, Porque sí, seguro que sí, seguro. sabemos que la persona que estamos restaurando es una persona que está en la carne y puede sacar los frutos de la carne a pasear fácilmente. y nosotros que estamos restaurándolo, ¿verdad? Lo dice la palabra, tenemos que entrar en un proceso de que podamos, como tú dijiste al principio, cuando nos tiren esos dados como de contiendas, de ira, nosotros poder amortiguarla, ¿verdad? Con amor y no caer en el tome y dame y que salgamos nosotros de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no lleguemos al punto de ponernos en la carne nosotros, en el sentido de irnos tú a tú con la persona. Ajá, exacto. No que nosotros podamos manejar la cosa con los frutos del Espíritu, que es la razón por la cual debemos hacerlo. Muy bien. Escribe Yaneiris en el chat que por eso y otras razones el Evangelio debe ser predicado de forma inclusiva, es decir, ejemplos, recuerda que somos débiles en la carne, trabajemos para fortalecer las debilidades que tenemos. Muy bien. Siguiente pregunta. Ok. La próxima pregunta dice, mira, pero déjame leer lo que dice aquí antes de. La 7, ¿tú no la contestaste? Yo no me recuerdo si ya la leí, yo la leí. No creo que no. La voy a leer. Sí. Dice, Pablo les dice a los que están restaurando Sorry, a permiso, otros. pero Elizabeth quería decir algo. ¿Verdad? Mírale. Elizabeth. Qué bueno que yo soy la asistente de ustedes. Gracias, Jessica. Gracias. Gracias. No, Neimi lo dijo. Sí, a veces es difícil dar una amonestación, ver una persona en pecado, en lo que creemos que es pecado, porque hay hermanos que para mí algo es pecado, pero para otros no. Es bien difícil, por eso se ve más por lo menos en la iglesia, lo veo más como que sea el pastor, sea Glory, los hermanos maduros. Por eso es que el hermano maduro en la fe es el que más da amonestación. Aunque aquí se está hablando de cuando uno ve a alguien haciendo pecado. Exacto, sí, yo creo que... Sí. Porque es bien difícil, porque si no caemos en lo que estaba diciendo Neimi. Sí. Y creo que para uno ir a amonestar a un hermano, yo creo que deberíamos de hacer que sea 3 días de ayuno. 3 días de ayuno para no caer en lo que dice Neimi. Gracias. Mira, se me olvida el nombre. Elizabeth, yo creo que si tú crees que no te sientes preparado para hacer una cosa como esa, no está mal orarle al Señor, ¿ok? Claro. Creo que es lo perfecto. Ir delante de la presencia del Señor y mira, Señor, tengo que amonestar a mi hermano. Tengo que decirle que lo vi haciendo algo que no es lo que la Escritura dice. Y yo necesito que tú, Señor, me des fortaleza para que él reciba esto que le voy a decir con un espíritu de restauración, ¿ok? Siempre con ese propósito, ¿sí? Sabemos que la tarea no es fácil. Con amor cristiano, definitivo. Y de verdad que es bien difícil, uno va bien nervioso. No, bueno, confrontar a mi hermano con su pecado no es fácil, ¿ok? Y yo sé que Elizabeth lo dice bromeando, ¿verdad? 3 días de oración, pero no está fácil, no es fácil, no lo es. Yo creo que ni siquiera para los líderes de la iglesia. No, para nadie. Yo creo que, honestamente, si la gente recibe una amonestación del pastor o de algún líder, quizás la aceptan un poquito mejor, pero cuando se trata del hermano, a veces se le hace un poquito más
más difícil, ¿ok? Yo no sé si es Yosenia o... Sí, soy yo. Ok, adelante, Yosenia. Como te van a dar, es que Daniel lo tiene como dar, pero Sí. yo le hago así. No, lo que yo iba a decir, yo siempre lo digo y siempre tal vez pareceré disco rayado, como uno dice. Está comentando mi esposo ahora. Que yo pienso que depende de cómo tú se lo digas, porque yo siempre digo, hay personas que una vez te amonestan y la forma como van donde te amonestarte. Porque si una persona va con amor, y yo siempre tengo me recuerdo de una hermana, no, que se llama Ana Ureña, y una hermana Carmen Méndez, que ella, todas las hermanas, pero de ellas dos porque eran mayores y ella como que infundía mucho amor. Entonces, siempre yo hablaba mucho con ella y ella decía eso mismo, que eso depende de cuando te van a decir algo, cómo te lo dicen, en sentido, porque si van con de ti, hay personas que van como con una forma que no es la adecuada. Entonces, te amonestan, pero a la vez que te están amonestando, te están juzgando. Entonces, ahí hay como un contraste. Entonces, algunas veces, uno cuando va a decirle algo a una persona, tiene que ir sentido, como dice Elizabeth, también orar y todas esas cosas, pero también el tono y la forma para que la persona entienda que la persona se le está diciendo por amor a Cristo, por amor a ella, con amor, sin que no está ahí para juzgarla, ni está, como yo digo, crucificándola, simplemente que como la persona ama al Señor y la ama a esa persona, se ha tomado el atrevimiento por amor a ella y amor a Cristo de ir donde ella, o sea, que con su actitud, porque es la actitud. Entonces, eso es todo lo que voy a decir. Pero yo creo, Yosenia, que cuando la Biblia dice que con espíritu de mansedumbre, realmente eso es lo que está diciendo. Y cuando dice también, oye, considérate a ti mismo porque es porque posiblemente tú puedas caer en lo mismo. Nos está diciendo que nosotros también podemos caer en algo parecido o peor de lo que esa persona está haciendo. Entonces, jamás con un espíritu de altanería, que es totalmente lo contrario a mansedumbre. Dice Maribel en el chat, y no, Maribel está equivocada, ¿no? Ella escribe que es más fácil decirle a Glory para que le diga al pastor, no, eso no, esa no es la fórmula. Esa no es la fórmula que dice ahí, ¿ok? Dice Yaneiri, o es una pregunta, me confundí un poco, al decirle a un hermano o ayudarle a ver que está pecando, ¿es una amonestación? Perdón por mi ignorancia. Que si es una amonestación, ¿cuál es la definición de amonestación? Oh, disculpe, pastor. Lo que pasa es que he escuchado en algunas intervenciones el hecho de, se ha mencionado cuando uno va a amonestar a un hermano. Entonces ahí me confundí un poco. El hecho de uno llamarle y decirle, mira, me parece que de acuerdo al evangelio está pasando esto. Sí. ¿Eso es amonestarlo? Por eso, ¿cuál es la definición de amonestar, Glory? ¿Tú la tienes por ahí? La voy a buscar ahora, sí. Creo que es lo mismo que corregir, Miguel. Mira, Es corregir, sí, es corregir. Es corregir. Sí, pues yo creo que sí, que en cierta manera estamos corrigiendo. Reprender, bueno, ¿no? reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. No. Bueno. Eso es en la carne, es una contestación de la carne. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué es amonestación, para mí está bien, que soy puertorriqueño. Sí. Lo está amonestando. Ahora, si tú le preguntas a alguien de otro país, puede que para él sea bien ofensiva esa palabra. Entonces, para mí, yo creo, digo, según la definición que acabo de escuchar de amonestación, no. Ok, no me gusta como lo dice el diccionario. Pero nosotros los boricuas, una amonestación es como una pequeña corrección para nosotros, ¿verdad? Lo vemos de esa manera. Si tú me dices un regaño, ¿verdad? Ya es un poquito más fuerte. Para nosotros un regaño quizás sea lo que para otros es una amonestación. Pero no, realmente lo que nosotros estamos buscando es que esta persona se
arrepienta de su pecado, reconozca que está fallando, y cuando nosotros lo corregimos, no quiero decir amonestar ahora, Pero- y cuando nosotros le decimos, mira, mi hermano, no debes de hacer esto porque la Biblia dice esto, realmente lo que estamos buscando es que esa persona pueda corregir su comportamiento y entender que a la luz de la escritura no está comportándose adecuadamente. Mira, la maestra de Mira, historia levantó la mano. mira, puedo decir algo para Neimi, Sí. la contestación para Neimi. Que amonestar quiere decir exhortar, no quiere decir regañar, no quiere Ok. ¿Ves? exacto. La Biblia nos habla de la amonestación correcta, es Ok. corregir. No es la que dijo Nehemías entonces. No, la que decía el diccionario, no. La Ok. bíblica. Es exhortar. Ujú. Okay. ¿Qué pasa, pastor? No me eche los 20 a mí. Ay, Es un pero consejo. es que hay tanta gente hablando ahí. Mira, Jessica, ¿qué te ibas a decir? Dale. No, que me hace pensar el comentario que está haciendo la hermana que intervino ahora, que a veces nosotros queremos buscar como que palabras también para suavizar. Y Oh, lo sí. correcto sería decir confrontar al hermano o no. Es Oh, un tipo- sí. sí, Confrontar al hermano con su pecado. ¿Sabes? sí. Sí. Mira, yo he estado pensando en estos últimos, qué sé yo, 20, 30 minutos que está la discusión, de decir, es que yo siento que cuando estoy señalando su pecado, a lo mejor él me está señalando tres que me había visto y no se había atrevido a hacerlo. Pero la realidad Eso puede es, pasar también. pero la realidad es que si él no lo hizo, pues muy mal, porque está Exacto. llamado a hacerlo. Y Sí. si yo no lo hago, estoy muy mal, porque también estoy llamado a hacerla. Sí. Que vamos a seguir redundando en que es bien difícil, pues ciertamente sí. Pero lo correcto es hacerlo. Sí. Así que si queremos estar bien con Dios y agradando bien, ¿verdad?, a Jesucristo, pues hay que obedecer y punto. Esa es su voluntad y hay que cumplirla. Así que ya me voy porque ya estoy por la voluntad y ya sabemos ese tema para mí. Glory, sí, ahí el ayudante levanta la mano. Sí, yo, pues claro, Oye, eso está bueno. ese es el orden. Oye, el ayudante levanta la mano. Mira, ¿no? Que dentro de las cosas que estaba también leyendo aquí de la definición, una de las cosas que dice es que cuando tú amonestas, haces presente el hecho, ¿verdad? Que sería en este caso el pecado, para que la persona considere o procure o evite cometer ese pecado otra vez. O sea, que es ciertamente una advertencia para que la persona se prevenga de cometer ese pecado. Y déjame decirte, Glory, que por lo menos aquí yo me quedé pensando porque esa palabra de amonestación nosotros la usamos mucho. Yo la uso en mi trabajo. Sí. Entonces cuando das esa definición de tan fuerte, yo me quedé, ¿cómo? No podemos. Pero mira, pero déjame decirte algo, Miguel, aún ¿verdad? Las personas que somos directores de recursos humanos, entendemos que la amonestación, el propósito de lo que le llamamos un warning o una amonestación, ¿verdad? Se dice amonestación escrita, amonestación verbal, tiene como propósito corregir comportamiento. Exacto. O sea, no tiene como propósito castigar. Cuando yo le digo a mis empleados, te voy a dar esta acción disciplinaria o te voy a dar esta amonestación escrita, siempre les digo, el propósito de esta amonestación no es un castigo, es para que tú corrijas tu comportamiento. Muy bien. Y queremos lo mismo en la iglesia. ¿Okay? Y además está decir, como ya hemos dicho como 1000 veces, no es fácil. ¿Okay? Yo creo que lo vamos a dejar ahí, pues ya son las 8:30. Pero déjame contestar. No terminaste las 7. No la dije. ¿De verdad? Pues dale. Dice, Pablo les dice a los que están restaurando a otros, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquellos que hacen este tipo de trabajo podrían tener la tentación de caer en el mismo tipo de pecado, o podría surgir un pecado como el orgullo o la justicia propia si nos consideramos mejores que aquellos a los que estamos restaurando. El Señor nos reprenda cuando estamos amonestando y que nos creamos. Y que nos ayude, sí. Porque es bien fácil caer en eso, ¿ok? Especialmente cuando nosotros somos los que estamos amonestando al otro, ¿ok? Terminamos hoy. En las 7. En las 7, déjame, mira, yo apunté la que no era.
Así nos quedamos entonces en la 8. Mira, quiero reconocer que me alegra mucho que tanto que Burgos y Janeiri esté con nosotros esta noche. Ah, ok, qué bueno. Saludos a todos. Espero que no sean la última. Estamos aquí todos los jueves de 7 a 8:30 y estamos estudiando este tema de la disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia. Así que hoy fue la primera de la disciplina correctiva. La semana que viene terminamos esta clase y seguimos con la segunda parte. Así que esto se pone interesante. ¿Ok? Muy buena la clase. Gracias a todos los que participaron. Vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que nos siga dirigiendo. ¿Ok? Amén. Gracias, Señor, en esta preciosa noche por tu palabra, Dios del cielo. Ayúdanos a corregir a nuestro hermano de la manera correcta, Señor, y que esto conlleve a un arrepentimiento en el corazón de mi hermano y a nosotros, Señor, que si en algún momento nos toca esta tarea tan difícil de corregir a nuestro hermano, que lo podamos hacer para honrar tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, porque esto está en tu palabra y tú nos das un mandato, Señor, de qué es lo que tenemos que hacer si vemos a nuestro hermano fallar. Señor, permítenos tomar los pasos adecuados, hacerlo con un espíritu de mansedumbre y que no se llene nuestro corazón de orgullo, Señor, y que tú nos des las palabras adecuadas, Señor, en el momento en que nosotros tengamos que pasar por un asunto como el de la corrección, Dios. Mira cada hermano que está aquí y si alguno lo está viendo esta clase grabada, Señor, que seas tú bendiciendo cada hermano. Te pedimos, Dios, que podamos descansar en esta noche, que tengamos un buen y bonito fin de semana y sobre todo, Dios, que el domingo podamos estar en tu casa, Señor, honrando y glorificando tu bendito y glorioso nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga.